Pues procederé a darle lectura a una muy breve semblanza curricular de nuestra invitada de esta sesión, la doctora Laura Villalobos Martínez, agradeciéndole, como mencionaba hace un rato, el que nos acompañe el día de hoy hablando de un tema de gran importancia, el interés superior de la niñez, un tema sumamente importante, un tema de gran relevancia, de un gran cuidado sobre todo, porque estamos hablando de cuando se tiene que resolver qué parámetros, qué aspectos debemos de considerar tutelando este interés superior de la niñez. Y bueno, pues daré lectura muy breve de la semblanza curricular de nuestra invitada, la doctora Laura Lisbeth Villalobos Martínez. Ella tiene estudios de licenciado en Derecho y también concluyó su doctorado en Derecho siendo abogada de organizaciones de la sociedad civil en esta situación por parte de la Procuraduría Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Guanajuato. Y comentarles que la doctora Villalobos está llevando a cabo su investigación postdoctoral en este programa con el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, conjuntamente con la Universidad de Alicante en España, sobre este tema, sobre el interés superior de la niñez. Y bueno, pues es una persona por demás calificada y experta en la materia. Así es que, pues no me resta más que darle la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, tardes para algunos en otras ciudades. Y le cedo el uso de la voz a nuestra invitada, la doctora Laura Villalobos. Laurita, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti, doctor, y pues muchas gracias por esa honorífica presentación que me realizaste. Me voy a permitir compartir unas diapositivas para poder apoyarnos en el tema. Permítanme. ¿Ya se está proyectando? Sí, gracias. Excelente. Bueno, sin dar mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta pequeña charla sobre el interés superior de la niñez. Para iniciar, me gustaría comentar los distintos enfoques a los que históricamente se ha sometido la infancia, ya que al principio se tenía un enfoque indiferenciado en el que no se percibían diferencias legales entre la infancia y la adultez. Aquí se consideraba que las niñas, niños y adolescentes eran adultos pequeños y no existían acciones especiales para atenderlos. Con posterioridad, la óptica ya migró a un enfoque tutelar. Este enfoque tutelar ya reconoce y afirma que los niños, niñas, son distintos a los adultos. Ya se les considera sujetos vulnerables. ¿Por qué? Por considerarles que tienen menos habilidades, menos recursos que un adulto. Por lo tanto, aquí se tiene que ayudar, un adulto tiene que ayudar al niño o a la niña para poder realizar esta garantía que tiene sobre todo sus derechos. Sin embargo, esta concepción de tenerlos como sujetos vulnerables mutó hacia el enfoque que hoy en día tenemos, que es un enfoque de derechos. Este enfoque de derechos ya considera a los infantes no como sujetos vulnerables, sujetos a los que se les va a conceder ciertos derechos. Al contrario, aquí se dice, ya los adultos no les van a conceder nada porque los niños y las niñas, por el simple hecho de ser humanos, tienen ya derechos. Y por ser niñas o niños, por ser menores de los 18 años de edad, tienen una protección especial en el que ya se revierte la ecuación y ahora es la sociedad la que tiene la obligación de crear los contextos y mecanismos adecuados para que accedan al conjunto de sus derechos. Es así, en este enfoque de derechos, donde tenemos que surge esta figura del interés superior de la niñez. Este principio del interés superior de la niñez o este concepto, el Comité de los Derechos del Niño establece que hay que verlo desde una triada. Esta triada conceptual establece que el interés superior de la niñez es tanto una norma de procedimiento como también es un derecho sustantivo y también un principio jurídico. Derecho sustantivo al considerar el derecho de la niña o niño a que su interés superior sea una consideración primordial
que evalúe y tenga en cuenta para tomar cualquier decisión en la que se esté debatiendo alguna garantía o algún derecho en la que estén involucrados niñas, niños y adolescentes. La garantía de este derecho se va a poner en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión en la que vaya a afectarlos. Por su parte, se establece también que el interés superior de la niñez es un principio jurídico interpretativo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando una disposición jurídica admita más de una interpretación, siempre se debe de preferir la que va a satisfacer de manera más efectiva el interés superior de la niñez. Es decir, en aquellos casos en los que hay alguna colisión de derechos, en los que se esté pugnando, no sé, algún derecho entre un adulto y una niña o un niño, siempre se le tiene que dar preferencia a la niña o niño. Por su parte, también es una norma de procedimiento porque cuando se afecta alguna decisión de niñas, niños o adolescentes, el proceso de adopción de decisiones tiene que incluir necesariamente una evaluación y determinación de esta niña o niño involucrado, en donde se pueda estimar las posibles repercusiones que pueda tener, ya sea positivas o negativas, para poder tomar una decisión. Esta evaluación y determinación forzosamente implica que se tienen que instaurar garantías procesales para que justamente estas niñas, niños y adolescentes pues se vean garantizados en todo el conjunto de sus derechos. El interés superior de la niñez está regulado tanto a nivel local como a nivel internacional. A nivel internacional, obviamente, bueno, existe un cúmulo de tratados que van a hablar sobre el interés superior de la niñez, pero yo creo que el principal es la Convención sobre los Derechos del Niño. Está en todos los artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40 principalmente. Obviamente, el artículo, pues ahora sí que más trascendental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el especial es el artículo 4, párrafo 9 de nuestro ordenamiento jurídico, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se permite en casi toda la ley, pero sobre todo en el artículo 2, en el 3 y en el 6. Obviamente, al ser de tan amplio impacto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en distintas tesis al respecto. Creo que la que nos viene a dar la definición y un tanto este carácter preferencial e incluso imperativo sobre este interés superior de la niñez, nos lo da la tesis 113, diagonal 2019, es una jurisprudencia que el rubro se lee derechos de las niñas, niños y adolescentes, el interés superior del menor que erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte. Es muy importante señalar que hoy en día, pues, toda autoridad está obligada a justamente seguir este principio que también es norma, que también es derecho, de interés superior de la niñez. Es decir, todos los ordenamientos tendrían que estar permeados de este interés superior y toda resolución judicial. Aunque es un tema que ya tiene años que está estudiándose cada día, pues al sincronizarse con el resto de los contextos sociales en los que muchas veces se ve que nos falta un poco más para poder permear por completo este principio, es por ello que todavía fue la semana pasada que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues estaba viendo una jurisprudencia en la que obliga a que las escuelas de institución de educación básica se reserven ese derecho de admisión que luego tienen, de manera que consideran que es contrario, que atenta contra el interés superior de la niñez, el decir, ¿sabes qué? A esta niña o este niño se le va a impedir la inscripción. Eso lo acaban de declarar pues inconstitucional por ser contrario a este interés superior de la niñez. Esto se los comento, ¿por qué? Por distintos motivos. El principal es para darnos cuenta cómo toda decisión, todo problema, todo litigio tiene que tener todavía en la actualidad, y hoy más que nunca quizá, permeado de este interés superior de la niñez. Entonces, aunque ya tiene muchos años este concepto, es de esperarse que todavía sigan suscitándose novedades jurídicas en este rubro. A ver, aquí le doy siguiente. El interés superior de la niñez, entonces, ¿qué es?
vamos a decir que es el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a niños, niñas y adolescentes los alimentos y una vida digna para alcanzar el máximo bienestar posible. Por tanto, implica que sus intereses y derechos prevalezcan frente a los demás con los que pudieran estar en colisión, por lo que es preciso ponderar no solo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño, la niña o el adolescente. Al respecto, me voy a permitir comentar que el Comité de los Derechos del Niño desde el 2013 pues lanzó una observación general, es la número 14, en la que establece, ya nos da una guía, nos da un protocolo sobre cuáles son los elementos que deben de tenerse en cuenta para evaluar el interés superior de la niñez en la medida en que sean pertinentes para la situación de que se trate. Estos son los siguientes, aquí se los escribí, me voy a permitir leer. El primero de los incisos nos dice que la opinión del niño, niña o adolescente debe ser tomado en cuenta. Obviamente, esta opinión tiene que ser valorada según la edad, según la madurez, y esto desde el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de eso. Es decir, se les va a escuchar sin decir, la verdad del niño va a ser considerada verdad absoluta, pues estamos conscientes que según el desarrollo psicológico y motor de las niñas, niños y adolescentes, también va a afectar esa madurez y puede afectar un poco la veracidad o el bienestar que pudiera estar siendo benéfico o no para ellos. Entonces, en la búsqueda, porque aquí lo que se busca obviamente primordialmente es el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Para lograr este bienestar, ¿se va a tomar en cuenta la opinión del niño? Sí, es una obligación, pero no va a ser un factor único, va a ser influenciante, va a poder ser a veces incluso determinante, pero obviamente les reitero, atendiendo a la edad, a la madurez, es que tanto se va a considerar o no considerar. Otro elemento que nos indica el Comité de los Derechos del Niño que tenemos que seguir, atender, es la identidad. Esta identidad tiene que estar satisfecha conforme a una amplia gama de aspectos personales, como los rasgos físicos, sociales, culturales y la personalidad. Esto también tiene que ser tomado en cuenta para poder tomar alguna decisión en la que niñas, niños o adolescentes se vean involucrados. El inciso C, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones conforme a los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también pues están incluidos en nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto me voy a detener un poco más porque es muy importante tener en cuenta que hoy en día ni la discapacidad, ni la pobreza o cualquier motivo económico es un motivo suficiente para poder privarle a la niña o al niño de su derecho de convivencia. Antes de recurrir a esta separación filial, el Estado tiene que proporcionarle a los padres y a las madres todas las condiciones y contextos necesarios para que puedan cumplir con sus responsabilidades parentales y así poder restablecer o aumentar la capacidad de familia para que puedan cuidar a esta niña o niño o adolescente que esté involucrado. Cuando por motivos de fuerza mayor, ya sea por causas de Estado o incluso por resoluciones familiares, se vean estos niños o estas niñas separados de alguno de sus progenitores, es necesario que se establezcan cierto régimen de convivencias para que los niños y las niñas mantengan relaciones personales y un contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior de la niñez. ¿Y cuál es esta salvedad? La única salvedad que existe para que hoy en día niñas, niños o adolescentes no puedan tener esta convivencia directa y personal con sus progenitores es que existe un riesgo, pero no es cualquier riesgo. Este riesgo tiene que ser real e inminente. Esto es, no podemos basarnos en hechos futuros e inciertos. Es que yo creo que el papá le va a hacer esto, es que yo creo que la mamá le va a hacer esto. No, 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 no. La única excepción para poder privar a estas niñas, niños y adolescentes de sus convivencias filiales es que este riesgo ya sea actual, o sea real, y les digo, inminente. De lo contrario,
no exime ninguna justificación. ¿Para qué? Para que estos niños puedan estar en contacto con sus padres de familia. Lo que incluye, por mayoría de razón, a las relaciones que tiene la niña o niño con las familias de ambas líneas o con las personas con las que se les dé ese carácter. Esto es, las niñas, niños y adolescentes hoy en día no solamente tienen derecho a convivir con su papá, con su mamá, sino también con la familia del papá y con la familia del mamá. Aquí ya abre las puertas a abuelos, a primos, a tíos, toda esta red familiar del sistema que va justamente a dotar a este niño o esta niña o adolescente de este contexto cultural, de esta personalidad que va a formar o constituir su derecho a la identidad. Cuando se separa un niño o niña en las decisiones que se adopten, se va a tomar en cuenta la periodicidad y la duración de las visitas y otras formas de contacto que puedan tenerse para fomentar justamente estas relaciones, y hay una imperiosa necesidad de conservarlas, reitero, siempre y cuando no se caiga en la excepción legal, que es el riesgo real inminente. La conservación del entorno familiar engloba la preservación de las relaciones del niño o niña en un sentido amplio. Este elemento a considerar, aunque pueda sonar un tanto obvio, para nada es ocioso comentarlo, ya que hoy en día en la práctica nos podemos dar cuenta que muchas veces las niñas, niños o adolescentes en casos de separaciones entre los progenitores se convierten en un rehén. Quiere decir que independientemente de la situación civil que tengan los padres de la niña, niño o adolescente, es decir, sin importar si están casados o no están casados, si están en concubinato, si no están, el contexto que sea de los adultos, como hijos o hijas, se tiene ciertas obligaciones en donde una de estas obligaciones es justamente fomentar estas convivencias. ¿Y por qué son importantes las convivencias? No es nada más como, pues para que el niño se entretenga. A nivel psicológico, a nivel motriz, a nivel conductual, es muy importante que se establezcan lazos o relaciones, pero relaciones sanas con sus ascendientes, porque son el primer núcleo con el que la niña, niño o adolescente va a aprender distintas relaciones, sobre todo sus lazos de apego con estas que son sus figuras primarias, porque de esta manera va a poder elevar su autoestima, va a poder aprender sus emociones, va a poder desarrollar todas estas herramientas que les van a permitir ahora sí que desenvolverse con posterioridad en el núcleo social. El hecho de que una niña, niño o adolescente sea privado de estas convivencias trae serias repercusiones y muchas veces son ya irreparables. ¿Por qué? Porque justamente por el proceso de desarrollo, es que esto es hasta biológico, por el proceso de desarrollo del cerebro, del sistema límbico, si es más desde no nacido, si desde que está en el vientre de la madre recibe, y ya con esto hay mucha información, hay muchos estudios que pues ya están concluyendo que si la madre, la gestante, se desarrolla o se desenvuelve en un ambiente de violencia, en un ambiente incluso de tristeza o donde tenga un desequilibrio emocional, esto imperiosamente va a afectar después al no nacido, una vez que nazca. Y en sus primeros días de nacido, pues también son los niños y las niñas como una esponjita que van a ir construyendo estos lazos, estos vínculos de apego, que les reitero, nos van a poder traer seguridad, nos van a poder traer mayor desarrollo cognitivo, nos van a poder desarrollar mejor el sistema límbico y con ello el temperamento y las emociones, y nos va a poder permitir que la niña, niño o adolescente tenga un mejor desarrollo ya conforme vaya creciendo. Creo que es muy amplio el decir que la niñez está considerada hasta los 18 años, porque justamente no es el mismo tratamiento que va a tener un adolescente de 17 años, no va a tener las mismas necesidades que va a tener un niño que esté en edad escolar o un recién nacido. Por eso hay distintos estudios que ya separan de alguna manera las distintas etapas del desarrollo en la vida humana, en la que puede clasificar a esta niñez en distintos estadios según esta persona acaba de nacer, esta persona ya cumplió los 2 años, esta persona ya está en edad escolar, esta persona está en la adolescencia,
Entonces, según el estadio en el que se encuentre, las necesidades y ahora sí que las garantías también que se les deben de proporcionar son diferenciadas. Y hay que recordar, cuando nosotros fuimos creciendo, cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, pues las necesidades que teníamos en los distintos grados en los que evolucionábamos no siempre fueron las mismas. Nuestros criterios fueron cambiando, nuestros intereses fueron cambiando y de igual forma, esta necesidad que tienes de recibir del entorno va a ser un tanto distinta, pero todo siempre va a surgir del núcleo familiar. Entonces, si tu núcleo familiar no existe, pues vas a tener cierta desventaja ya en la vida frente a otros grupos que sí tienen este núcleo familiar. Ahora, si tu núcleo familiar sí existe, pero es ausente, es violento, quizá los beneficios que puedes tener, pues no sé si van a ser nulos o al menos van a ser mínimos en comparación de un núcleo familiar que sí desarrolla, despierte vínculos sanos. Es por eso que es súper importante tener en cuenta que las niñas, niños o adolescentes son ajenas o ajenos a los problemas que como adultos podamos tener. Les comentaba para regresarme un poco al contexto, que entonces en los casos en los que vamos a pensar si existió un matrimonio entre los adultos y se separan, o incluso, reitero, no habiendo existido este vínculo civil, pues advierte que inminentemente las necesidades, las obligaciones de los adultos para con las niñas, niños o adolescentes van a subsistir. Y esto es ya independientemente del estatus civil, porque la calidad de padre o madre de familia, esa no se va a romper, ni se va a disrumpir ni con el divorcio, ni con la separación, ni con nada. Entonces tenemos que ser bien conscientes que cuando privamos del derecho de convivencia a la niña o al niño con alguna de sus figuras, paterna o materna, a la única persona o a la principal persona que le estamos causando un daño y que es a veces irreparable, es a la niña, niño o adolescente. Y de esto ya hay muchos temas, ¿no? Está la alienación parental y toda la violencia a la que se pueden inmiscuir estas niñas, niños o adolescentes, y a veces es hasta de manera inconsciente o no voluntaria, pero se cae en eso por a veces no tener la madurez como adultos, por a veces no tener ese cuidado, o muchas veces sí es hasta negligencia. Pero seguramente ustedes conocerán, o cuántos casos no hay, de que, no estoy diciendo que esta sea la general, pero hay muchos casos en este sentido, en los que existen distintas obligaciones que tienen los adultos para con las niñas, niños o adolescentes. Vamos a clasificarlas en dos grandes rubros. Una, las económicas, ahí vamos a poner pensión alimenticia y todas las que se desencadenen del rubro. Y las otras son esas necesidades que no son de carácter económico, que justamente ahí vamos a tener las emocionales y vamos a tener aquí a las convivencias filiales, esas convivencias familiares. Aunque se deben de tratar por líneas separadas porque tan importante es una como importante es la otra, lo cierto es que a veces se tiene alguna dependencia en estas variables. Muchas veces se cree que estas convivencias que son emocionales, que estas convivencias que son no económicas, están sujetas, están dependientes de la cantidad monetaria de la pensión alimenticia o de las obligaciones pecuniarias que se tengan, en razón de que muchas veces se permite la convivencia en tanto se reciba la pensión familiar. Esto se supone ya cuando se eleva a una decisión judicial, es algo que no debe suceder en teoría, pero hay casos en los que pues evidentemente suceden. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que estos ejemplos o estas situaciones familiares no llegan a un juzgado? Cuando de manera extrajudicial, de manera, pues ahora sí que acordada y sin llegar a papeles, entre los mismos padres acuerdan, te dejo ver al niño, no te dejo ver al niño, hoy no me diste dinero, ahora no te dejo ver al niño, necesito más dinero, otra vez no te dejo ver al niño. El chiste es de que siempre quien lleva la de perder es el niño. Por eso es muy importante que tengamos esa sensibilización y también podamos ser promotores y socializar que se deben de llevar por cuerdas separadas lo de la pensión alimenticia y lo de las convivencias filiales, porque al final de cuentas
la principal persona afectada no es el adulto. Tenemos que cambiar el chip de la ecuación que tenemos, en la que creemos que yo como padre tengo derecho de convivir con el niño y yo como madre también tengo derecho a convivir con el niño. Porque entonces, si seguimos viendo que las convivencias son meramente derechos de los adultos, para empezar y de entrada, ya no estamos teniendo una óptica de interés superior de la niñez, porque en interés superior de la niñez el actor principal, el sujeto del derecho tiene que ser justamente la niña o el niño o el adolescente. Pero si tenemos que es el adulto, seguimos en este adultocentrismo que no nos permite poder vivir y materializar este interés superior de la niñez al que estamos haciendo tanta mención. Y justamente con esta cita que hice, pues podemos darnos cuenta de cómo está el contexto jurídico. Si en el social, que es de donde deviene la norma, podemos observar que las convivencias se toman como un derecho únicamente del adulto, cuando es realmente una obligación derecho, porque el principal sujeto que tiene el derecho de recibirla es la niña, niño o adolescente. Imagínate cómo está la ley. Pues mucha normativa, pueden revisar los distintos códigos de las distintas entidades de los estados. Todavía está muy marcado no solamente en el apartado de ahorita de las guardias y custodias, sino en general en todos los textos, está muy permeado todavía ese adultocentrismo. Todavía no se puede observar realmente, no se advierte que esté ahí un interés superior de la niñez. Y de no estar ahí consagrado, es difícil a veces materializarlo, porque si no está en lo teórico, ya lo práctico es todavía más difícil. Entonces, por ello, la gran importancia que tenemos como promotores de derechos humanos, como abogados, como abogadas, como desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, incluso como ciudadanos, ciudadanas, o como personas, tener que fomentar que la niña, niño o adolescente tiene que convivir y es el responsable y es el principal sujeto que tiene ese derecho de las convivencias filiales. Entonces, el hecho de impedirlas o poder modificarlas o poder obstaculizarlas, eso ya está infringiendo una norma, y no cualquier norma, es una norma imperativa. ¿Por qué? Porque está ahí emanado el interés superior de la niñez. Para continuar con esta diapositiva, vamos a comentar otro elemento que debe tenerse en cuenta al evaluar este interés superior de la niñez, que es justamente el cuidado, protección y seguridad de esta niña, niño o adolescente. Otros incisos del que nos habla el artículo 3, párrafo 1 de la Observación General número 14 del Comité de los Derechos Humanos es revisar la situación de vulnerabilidad, el cumplimiento y garantía de acceso a su derecho a la salud y educación. El principio comentado implica que para casos judiciales, los juzgadores tienen que examinar minuciosamente las circunstancias específicas en cada caso para poder encontrar una solución favorable para el menor, cuyos intereses deben ser preponderantes, es decir, aquella que resulte más benéfica para la niña, niño o adolescente, no es solo la que resulte menos perjudicial, sino la que resulte más benéfica, la que vaya a garantizar y potencializar el conjunto de sus derechos. El principio constitucional del interés superior del menor implica que los intereses y derechos de las niñas, niños y adolescentes premian y prevalezcan frente a los demás con los que pudieran estar en colisión. Es por eso la gran importancia y el gran reto al que se encuentra ahorita el Estado mexicano, porque les digo, si hacemos una revisión de los códigos familiares, de los códigos civiles, se advierte en distintos apartados cómo todavía nos falta mucho para poder materializar este interés superior de la niñez. Estamos hablando que nos falta materializarlo una vez que se nace. Sin embargo, hay que recordar que si estudiamos un tanto los tratados internacionales, esta protección debe ser desde el momento en el que se concibe la vida. Pero si hoy en día
no tenemos tan garantizado este principio, esta norma y este principio fundamental, pues menos en una persona nacida, pues menos lo vamos a tener o menos lo estamos teniendo una persona que todavía no nace. Entonces, ahí todavía el reto sería mayor y ya a lo mejor estaríamos colisionando contra el derecho a la libertad y a lo mejor temas que no son de esta charla, pero lo que sí quiero que enfaticemos muy bien es que si tenemos dos estadios o cómo abordaríamos este tema desde dos aristas, la arista judicial y la no judicial. ¿Cuántos casos realmente llegan a un juzgado? Muchas veces los casos que llegan a un juzgado son aquellos en los que por sí mismos no se pudieron poner de acuerdo, porque hay personas que tuvieron un convenio entre ellos que no se necesitó judicializar y nunca va a llegar a, pues a ningún tribunal, nunca va a llegar al arbitrio de algún juzgador. ¿Por qué? Porque entre las partes se pusieron de acuerdo. O cuántas veces también no está el caso en el que el papá se desapareció, cuántas veces no está el caso en el que la mamá los abandonó. Hay N cantidad de supuestos, sin embargo, sí me gustaría dejar bien en claro que previo a llegar a la etapa judicial, cuando socialmente todavía pueden llegar a poder convenir o acordar distintas situaciones en las que pueden estar involucradas niñas, niños o adolescentes, es un tanto difícil el tema. ¿Por qué? Porque pueden surgir distintas vertientes y a lo mejor esto no justifica, pero sí explica el fenómeno que se vive hoy en día de tener este adultocentrismo. ¿Por qué? Porque vamos a plantearnos dos escenarios. Un escenario va a ser aquel caso en el que no se casaron, pero una pareja, pues ahora sí que decidió tener vamos a ponerle un hijo y una hija, y no funcionó la relación, se separan, o el papá los abandona, se va, después regresa, y cuando regresa quiere darle una pensión alimenticia a la mamá de 500 pesos mensuales para 2 niños. Entonces es un tanto difícil que la mamá, teniéndose que hacer responsable de la crianza, del cuidado de los niños porque el papá los abandonó, pueda todavía hacer frente a las necesidades alimenticias con 500 pesos, que luego el papá puede decir, y no te lo vayas a gastar en cosas personales, como si 500 pesos alcanzaran siquiera para un niño con pues la capacidad adquisitiva que se tiene el peso hoy en día. Y la mamá tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque con los 500 pesos que le dan no le alcanza. Tiene que cuidar a las niñas, niños y adolescentes y además tiene también sus derechos como persona para poder realizarse en la sociedad. Entonces, cuando el papá quiera aparecer para tener contacto con los niños, es entendible que de alguna forma la madre exprese su enojo porque no está cumpliendo el papá con las necesidades que tendría que estar cumpliendo. Sin embargo, al tomar esta decisión que les digo, se puede entender, pero no se va a justificar, está privando que además de que no tenga quizá las necesidades alimenticias cubiertas esta niña y este niño, además vaya a tener vacíos emocionales que con posterioridad puedan repercutir ya no solo a una escala de tristeza, una escala como que se quede en niveles internos, sino que también, además, puede implicar, porque también hay evidencia que dice que las niñas, niños y adolescentes que se desenvuelven en círculos en los que no tienen apego con cuidadores primarios, son mayormente sujetos o tienen una mayor posibilidad de ser sujetos que delincan a sujetos que pues vayan a ser sujetos activos de la delincuencia o de la violencia. Entonces, todo esto se podría o se pudo haber solucionado si al papá se le hubiera permitido el contacto, la convivencia con las niñas, niños y adolescentes. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que también el establecer o fomentar el hecho de construir estos lazos entre, en este ejemplo que les estoy poniendo, el papá con los niños, quizá de alguna forma podría ayudar o motivaría a que el papá tuviera con más gusto esa disposición de dar dinero. ¿Por qué? Porque también el amor no se
no se dicta, el amor es algo que nace, que se tiene que ir fomentando y que tiene que ir despertando, pues con justamente esta relación, porque lo que sí es un hecho es que la madre vive distinto al padre su maternidad o su paternidad. ¿Por qué? Porque la madre desde la gestación va a ir despertando ciertas hormonas, va a ir despertando ciertas conexiones que le van a permitir construir vínculos desde la etapa gestal. Entonces, de ahí hay una conexión quizá más fuerte con el padre, pero una vez que nace, también ya hay evidencia de esto, la niña, niño o adolescente está en igualdad de circunstancias de despertar círculos y vínculos de apego con ambos progenitores. Entonces, si al papá se le permite esta convivencia, de alguna u otra forma, y sin exigirle, creo que nacería del papá estar al pendiente de su descendencia y de esta manera tratar de procurarle también el lado económico. Entonces, esta es una de las formas en las que estoy intentando explicarles cómo no deben de ser análogas estas necesidades filiales de carácter emocional con las de carácter económico, como al contrario, al tratarlas por vías separadas, te das cuenta que pueden ser complementarias y una niña, niño que se gane, que tenga esta relación y despierte realmente este vínculo de amor con el padre y también pues obviamente con la madre de familia, pues le va a beneficiar. ¿Y cuántas veces no nos quejamos el día de hoy de, híjole, es que los niños ahorita y las niñas pues tienen, la obesidad infantil está en los primeros lugares a nivel mundial en México? Y pues es que se justifica porque las niñas, niños y adolescentes ahorita viven el sedentarismo. Es que ahorita todos están pegados en el celular. Ok, nos quejamos de esto y si nos ponemos a rascarle un poquito sobre qué fue lo que motivó a que tengamos hoy en día estas niñas, niños y adolescentes con estos problemas de salud, vamos a encontrar que quizá el problema o la irresponsabilidad o la negligencia se va a traducir al adulto o a la adulta que está teniendo la responsabilidad sobre ellos. En este sistema que se intenta implementar de crianza compartida en la que ambos tutores tienen la obligación justamente de educar, de criar, de proteger y de formar a esta niñez, pues entonces estamos teniendo que hay padres ausentes. ¿Por qué? O porque no dejan que los vean, o ¿por qué? Porque están allá en el trabajo, o porque también ya existe una negligencia y responsabilidad, que obviamente no para ahí, no para en que la persona no salga, no, impacta en su salud, impacta también ya en un esquema público, les estaba comentando, pues el tema de salud es un tema ya público, el tema de la seguridad es otro tema público. Ahora, el aprendizaje que están teniendo, ya ahorita los intereses de la niñez, creo que por una falta de conducción, están un tanto distantes a conocimientos científicos. Si ahorita le preguntas a una niña, niño o adolescente, no sé si ustedes puedan tener como el contacto con alguno de ellos, muchos de ellos ya te hablan de que quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, que quieren ser algo relacionado a la tecnología, que es con lo que ellos están íntimamente ligados ahí, pegados al celular. Ya pocos te hablan que quieren ser científicos, que pocos te dicen que quieren ser bomberos, que quieren ser policías, pues yo creo que ya está menos, que quieren ser médicos, abogados. Ya nadie te habla de eso, ahora ya están cambiando los intereses. ¿Y por qué tenemos a niños también, ejemplo, que ya están en sexto de primaria y no saben leer? Sí podemos echarle la responsabilidad o culpar a quizá leyes de carácter educativo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad que tienen los adultos para con respecto a los niños? Porque un adulto que está al pendiente y está acompañando en la crianza a una niña, niño o adolescente, este acompañamiento inminentemente va a llevar a que este desarrollo de la niña, niño o adolescente, pues vaya encaminado a lo que se espera de esta niñez. Pero si los dejamos ahí solos en la tablet y nosotros no estamos al cuidado de ellos, tampoco hay que quejarnos o hay que admirarnos los cambios generacionales que estamos viendo hoy en día. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Y este ejemplo, pues son casos reales, ¿no? No son como tan alejados de la realidad. Vamos a pensar ahora un escenario en el que ya se judicializa, bueno, todavía no vamos a hablar de que se judicialice, pero están padres separados y entonces como se separaron y existe pues
cierto enojo o coraje entre los adultos, la madre dice, ¿sabes qué? Tu papá ya no puedes venir a ver al niño. ¿Por qué? Porque nos traicionaste, porque nos mentiste, porque nos fallaste, porque asumiendo que quizá la actitud que haya tenido, la falla que haya tenido como pareja, le está irrigando también a la niña, niño o adolescente. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Mientras no me des N cantidad de dinero, tú no vas a poder ver a tu niña, niño o adolescente. ¿Quién está viviendo el dolor? No digo que el papá no le duela o no sienta, pero el principal afectado es el niño, porque el niño no sabe ni qué está pasando, ni por qué está pasando, y es muy cruel que de la nada a este niño que tenía una convivencia continua, que tenía una convivencia sana con su papá, que era una de sus principales figuras de apego, a una edad tan temprana, ya lo separen de él. Y esta separación ni siquiera obedece, ni siquiera la entiende, ni siquiera se justifica, pero a veces, y ahí todavía es más cruel, que se le empieza a insinuar o justamente, pues lo que les comenté hace rato, alinear de comentarios que además de afectarlo emocionalmente, pueden repercutir cognitivamente en su desarrollo, puede también afectarlos en el ámbito académico, en el que ya no potencian, empiezan a tener problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño está desconcentrado. Y esto me ha tocado también revisarlo con algunos maestras, con algunos maestros, que ven a niños que efectivamente no se les da la escuela, que no aprenden, pero al poder ahí escarbar un poquito más en su historia familiar, son niños que están viviendo un ambiente de violencia, son niños que están viviendo problemas familiares en los que se acaban de separar, que les digo, eso no termina ahí, eso va a repercutir en muchas esferas, en muchos ámbitos que desgraciadamente a veces alcanzan pues el interés público. Ayer nos platicaba el doctor Esaú de las problemáticas de salud a la que se enfrentan ahorita niñas, niños y adolescentes. Ayer hablábamos pues del tema de los alimentos, pero en sí, qué triste es que como sociedad podamos tener a niños enfermos a los 8 años, niños que ya están estresados, niños que están deprimidos, niños que tienen diabetes, niños que están hipertensos, niños en los que creo que es una manera que ya dejan de vivir esta infancia, se les roba, se les apremia, pues ahora sí que esta libertad, esta chispa, esta energía, esta alegría con la que niñas, niños y adolescentes tendrían que tener, y esto es interés superior de la niñez. Si el interés superior de la niñez estuviera materializado, no habría niños, bueno, quizás sí habría alguno que otro niño con obesidad, pero definitivamente México no sería de los países que tengan las altas tasas de obesidad y de diabetes que tenemos tanto en adultos como en niños, no estamos generalizados. Pero son temas en los que tenemos que reflexionar mucho, y no solamente reflexionar, sino actuar y comprometernos para, en la medida que nos ocupemos, podamos revestir esto y poder decir, ah, ¿sabes qué? Sí se está materializando, sí se está viviendo este interés superior de la niñez. Porque les digo, me regreso al caso 2 del ejemplo que les puse, en donde había un niño, había una niña que tenía relaciones pero súper padres, había un vínculo sano, un vínculo de amor con el papá, y de la nada se lo quitan. La niña, niño no entiende qué pasa, pregunta, ¿le pueden mentir? ¿No le pueden mentir? ¿Van a culpar al papá? ¿Van a creerle un rencor al niño? Y desde temprana edad les comentaba, van a sentir lo que es la traición, van a sentir lo que es el abandono. Y eso no para en un comentario, sino realmente toda la personalidad, toda su identidad puede transformarse, porque también no solamente lo privan de ver a lo mejor al papá o a la mamá, sino que se van contra toda la familia. Y más triste es que a veces estos casos ahora sí que se sometan ya a un juzgado, que se judicialicen, y hay ciertas sentencias que obviamente tienen que llegar a instancias más, pues instancias superiores, ¿no? Más arriba, porque se resuelve sin atender a estos elementos de los que hace un momento comentábamos. A veces se resolverá sin tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Por carga de trabajo, se resolverá sin tomarlos en cuenta por la premura con la que ya quieren resolver,
se tomarán las decisiones sin materializar este interés superior de la niñez por la razón que ustedes quieran, pero entonces al transgredir esto, se tiene que ir a otra instancia y el hecho de llevar a otra instancia no para en los recursos a lo mejor económicos que te pueda llevar todo este proceso, sino que realmente el tiempo no va a regresar por la misma carga de trabajo que les estaba comentando, no son procesos que se lleven expeditos, entonces implican que esta niña o niño que es desprendido del papá, pues muchas veces va a ser difícil que puedan regresar a tener el vínculo de apego que se tenía con anterioridad. ¿Cuántas veces hoy como adultos no vemos, o creo que está hasta de moda, lo de las heridas de la infancia? Imagínense ustedes la herida de la infancia que puede tener cualquier niña, niño o adolescente que justamente estuvo impedido de ver a papá y estuvo impedido de ver a mamá porque cualquiera de los dos, porque papá o mamá estaba enojado con él. Entonces ya tampoco le permitieron ver a los abuelos y a veces les digo, o sea, realmente está premeditado el hecho de decir, híjole, ¿sabes qué? No te llevo con tu abuela porque inventamos cualquier riesgo que ni es real ni es inminente, intentamos que ahí venga la excepción y ya con eso judicialmente nos dicen, ¿sabes qué? Está prohibido ya que veas a tu niña, niño o adolescente. Hablando de casos que suceden a nivel internacional, ocurrió un caso en el que había una pareja, eran unos novios, la novia queda embarazada, nunca le comenta al novio que quedó embarazada, entonces se separan. La novia o la chica pues tiene otra relación y ya en esta relación pues hace pasar a la niña como hija de la nueva pareja. Cuando se entera el papá biológico que no solamente había sido padre, sino que ya esta niña estaba creciendo en otro núcleo familiar en el que justamente la niña tenía los apellidos, los nombres de la nueva pareja, intenta a nivel local pues reclamar ese derecho de paternidad que tiene sobre la niña. Para esto pasa y pasa y pasa el tiempo, le estoy hablando que pasaron 6 años y después de estos 6 años que no se llegó a nada, el caso llegó justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se estudió, ¿sabes qué? A nivel nacional, le impidieron que este padre ejerciera su derecho de padre biológico sobre la niña por un supuesto, una supuesta defensa del interés superior de la niñez, que dijeron, es que, ¿sabes qué? El hecho de que tú te aparezcas ahora en la vida de tu hija, pues emocionalmente le va a afectar más de lo que le va a beneficiar, porque ella ahorita ya tiene su núcleo familiar y ella desconoce. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, ¿sabes qué? Esto que se está resolviendo de esta manera es incorrecto, porque justamente por el derecho de identidad que tienen las niñas, niños y adolescentes, esta niña tiene todo el derecho de convivir con ambos padres. Ya no le podemos quitar al padre adoptivo, por llamarlo de alguna manera, o al padre que reconoció. ¿Por qué? Porque ya son 7, 8 años que la niña está conviviendo con él, pero ahora de manera pausada, de manera sigilosa, vamos a ir apareciendo la figura del padre biológico en la vida de la niña para que la niña tenga este derecho de poder relacionarse de manera sana, tanto con su padre biológico como con su padre de crianza. Pero este ejemplo se los pongo porque, pues imagínense, por no tomar una decisión desde antes de judicializarse e incluso ya judicializado el caso, por no tomar una decisión que justamente tomar en cuenta los elementos del interés superior de la niñez, estamos cayendo en que ya era casi un adolescente y nunca pudo tener acceso al papá. Y no porque el papá se negara a convivir con la niña, sino que justamente creo que el amor o el interés se demostró llevando el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue quien le dijo, quien le concedió el derecho de no al papá, porque la Corte también tuvo un enfoque de individualista hacia la protección de esta niña, y dijo, porque la niña tiene derecho de convivir con su padre biológico, y su padre biológico en ningún momento ha representado que algún riesgo real inminente, entonces no cae ninguna excepción,
Entonces este padre tiene derecho también a convivir con la niña y ya fue que se fomentó la relación o el acercamiento ahí. Casos hay diversos, casos en los que se le prohíbe a determinada niña, niño o adolescente que conviva con alguno de sus progenitores. Híjole, la mamá tiene preferencias homosexuales y por eso ya yo como padre te impido que vas a tu mamá porque ya tu mamá tiene una pareja y es mujer. Y eso es un mal ejemplo para ti. Oye, espérate, eso no es ni un riesgo real, inminente, entonces esa no es razón suficiente para que separes a la niña de convivir con su mamá. ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, sí tiene que estar bien marcado el riesgo real inminente y las preferencias sexuales obedecen más a un acto de discriminación que a un acto que realmente le puede impactar al desarrollo de la niña. Vamos a ver ahorita el caso de qué sucede cuando alguno, y eso es súper común, alguno de los padres tiene una posición económica mejor que el otro. A veces se le da como mucho impacto, mucho peso a la situación económica y se dice, ¿sabes qué? La niña, niño o adolescente va a estar con el que más dinero tenga. Y si la mamá no trabajaba porque era ama de casa y el papá sí trabajaba, y por ser el proveedor y tiene mejores condiciones económicas, entonces solo por eso el papá tiene mayor derecho, pues tampoco. Tampoco, ¿por qué? Porque el factor económico, aunque es importante, como revisamos en el transcurso de las diapositivas, no debe ser tomado en cuenta como un elemento que pueda determinar la no idoneidad de la madre o del padre, quien cualquiera que sea, en este ejemplo era de la madre, a convivir con su hija. El conjunto de factores que se tiene que observar para tomar estas decisiones de si la niña, niño o adolescente tiene que estar con quién, eso se tiene que estudiar minuciosamente para poder llevar a cabo esta decisión judicial. Actualmente yo estoy haciendo mi investigación sobre las custodias compartidas, porque hoy en día el Estado mexicano preponderantemente maneja un esquema de custodia monoparental y en este esquema de custodia monoparental, la niña, niño o adolescente, en casos de separación, pues va a tener a un padre o a una madre custodio y el otro, el padre o madre, la persona que sea no custodia, solamente se va a limitar a un régimen de convivencias en el que tiene que estar sujeto a qué día, qué hora, cuánto tiempo va a poder convivir con la otra persona. Y para mí, este sistema de custodias monoparentales nuevamente distan mucho de materializar al interés superior de la niñez, porque un esquema de interés superior de la niñez, la niña, niño o adolescente tendría que estar en completa libertad de ver a papá o de ver a mamá, de ver a abuelos, de ver a primos, las veces que fuera necesario, las veces que quisieran. ¿Por qué? Porque está en una libertad de justamente en este derecho a la identidad, en esta personalidad, de poder desenvolverse y desarrollarse plenamente con quien quiera, siempre y cuando, reitero, no represente un riesgo real e inminente. Pero, pues en la práctica, les digo que no se vive eso. Ya hay algunas entidades federativas que sí tienen o apuntan a esquemas de custodia compartida, pero al menos aquí en la entidad de Guanajuato, pues no, todavía no sé hasta cuánto tiempo más. Creo que sí apunta el Estado mexicano o sí aspira a este sistema de custodias que sí se dan en otros países de manera pues más común, pero lo que respecta a esta entidad no sé cuánto tiempo pudiera tardar para poder llegar a este esquema. Todavía en Querétaro pues ya se ven más, pero aquí en la entidad las que siguen predominando pues es este sistema de custodias compartidas. Quizá otra crítica que hago es que en casos de separación, en distintos, les digo, ordenamientos jurídicos de las distintas entidades, aunque sea de manera temporal, se le da una preferencia a la madre mientras no represente un riesgo real e inminente. Pero esto creo que igual estamos viendo bajo el lente del adultocentrismo y no realmente las necesidades que pueda tener niñas, niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque después de distintas lecturas, distintos estudios que he revisado, la única salvedad para tener una preferencia sobre niñas, niños o adolescentes por parte de las mujeres es el periodo de la lactancia, los primeros 6 meses de lactancia exclusiva o 2 años
donde la OMS dice, ok, todavía podemos hablar de lactancia, sería la única forma en la que se tendría que tener esta preferencia hacia la mujer, porque aquí nos lleva a otro tema ya, que es justamente cuestiones de género, ¿no? Como estos constructos sociales o micromachismos o violencia nos lleva a veces a pensar o a acuñir ciertas actividades sobre alguno de los sexos, de quién dijo que la mujer, por el hecho de ser mujer, es la persona que debe o que tiene que cuidar a la niña, niño o adolescente, la persona que tiene que encargarse de la crianza. Históricamente sí ha sucedido. Ahorita ya estamos un poco borrando estos eslabones, pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que un padre no es capaz o no es idóneo para cuidar a niñas, niños y adolescentes? De hecho, si se habla que tiene una menor idoneidad, es justamente porque tienen menos tiempo de convivencias, menos tiempo de apego, menos tiempo en el que se relacionan. Pero reitero, una vez que se convive con la niña, niño o adolescente, háblese papá o háblese mamá, pues es igual de imperioso, igual de importante y van a tener la misma idoneidad ambos con respecto al niño, niño o adolescente y desde esa misma forma, de esa misma tesitura, se va a agradecer porque pues el esquema más sano, el óptimo desarrollo de las niñas, niños o adolescentes se va a obtener cuando se tienen relaciones sanas, vínculos de apego con ambas figuras primarias. De esta manera, pues ya dejo a sus comentarios y ahora sí que reflexiones. ¿Qué tanto desafío le representa al Estado mexicano todavía el interés superior de la niñez? Como aunque es un tema que desde el 2011 está tratándose, aún sigue siendo un tanto idealista, aún no se materializa por completo. Entonces, tenemos grandes retos, tenemos que ocuparnos todavía de nuestras infancias y no solamente pues apuntar a esta reflexión y apuntar a esta ocupación, sino que yo los invitaría a socializar con la sociedad, porque al menos el campo jurídico, pues ya tenemos todas estas directrices, todos estos ámbitos que nos van de alguna u otra manera orientando sobre la forma en la que tendríamos que actuar, pero cuando para todos aquellos casos en los que no se llega justamente a un órgano jurisdiccional, ¿cómo tenemos que tener una óptica de derechos, una óptica de interés superior de la niñez? Es cuanto, muchas gracias. Muchas felicidades, Laurita. La verdad es que un tema sumamente interesante, un tema muy complejo. Recojo algunas ideas que la verdad vale la pena profundizar y avanzar, sobre todo en el ámbito de la impartición de justicia. Esta parte del adultocentrismo que comentas, se me hace una figura que poco exploramos y muchas veces en la ponderación de derechos, al hablar del interés superior al menor contra el derecho de los padres, que tú comentabas ahorita, ¿es un derecho de los adultos o es un derecho también de los niños? ¿Con quién están mejor? ¿Quién escucha a los menores? No se les trata propiamente todavía en el sentido de la voluntad plena para establecer, quiero irme con mi mamá, quiero irme con mi papá, porque se les considera hasta cierto punto incapaces de decisiones que tendrán que valorar los órganos jurisdiccionales. Y los grandes temas, estos que comentas, el sedentarismo es un tema que estamos viviendo hoy con la tecnología, como bien lo comentabas, y es educación, es cercanía, es estar con la familia, es saber educar a nuestros hijos. ¿Cuántos casos no habrán así en la práctica donde no se entiende ni se aplica de manera adecuada el principio del interés superior de la niñez? Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y bueno, abrimos un espacio si alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Villalobos, por favor, si gusta hacer directamente el uso de la voz. Si quiere algún comentario, alguna pregunta o algo, están abiertos los micrófonos. Adelante, por favor. Sí, Susana, adelante. Hola, muy buenas noches. Pues muchas felicidades, doctora Villalobos. La verdad es que ha abarcado diferentes temas dentro de este tema tan importante como lo es el interés superior de la niñez. Creo que
cada una de estas situaciones que tocó en esta ponencia da para estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo, en mi opinión, y quiero escuchar su opinión en base a su conocimiento, su experiencia y el estudio que está realizando, referirme dentro de todos estos temas que tocó, en dónde ha quedado el interés superior de la niñez y qué tendría que hacerse ya de manera inmediata. Este problema que usted mencionó de los niños que se encuentran solos. Entiendo toda esta parte cuando se separan, pero cuando los padres, ¿no? Pero cuando las familias están unidas, pero que por situaciones económicas, de género o la conquista de varios derechos, se nos ha olvidado la infancia, ¿no? Y que precisamente se ha transformado esta niñez en estos problemas psicológicos, psiquiátricos, de salud. Creo que tenemos obligación, tanto la sociedad como los padres, como los ciudadanos y como el Estado, de ya encontrar una solución para que nuestros niños no estén viviendo esta situación. No sé cuál sería su comentario y cuál sería la solución. Las jornadas largas de trabajo que se viven hoy en día han provocado que los padres no convivan con los niños y por lo tanto haya esta situación que usted ya muy bien nos mencionó durante la conferencia. Yo creo que hay que involucrar empresas, sociedad civil, Estado, para ya darle una solución a esta problemática. No sé cuál sería su opinión ante esto, ¿no? Ya es algo que se tiene que resolver ahora mismo. Esta sería nada más mi duda. Gracias, Susana. Hoy tocas un tema como dentro de los muchos que hay aquí en este mismo tema de interés superior de la niñez, súper importante. ¿Por qué? Porque creo que es un tema ya rebasado. Porque un niño ahorita, una niña o adolescente puede estar sola o solo por N cantidad de motivos, desde aquellos casos en los que sí convive con padres, pero están ausentes, como comentamos hace rato, como aquellos casos en los que a lo mejor hubo muerte, o a lo mejor hubo abandono, o a lo mejor por razones de Estado se tuvieron que sacar a estos niños del núcleo familiar porque no era un núcleo seguro. Entonces, el Estado tiene la obligación de a todas aquellas personas, a todos aquellos niños, niñas y adolescentes, de hecho es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la obligación de dar aviso a la Procuraduría Estatal, al DIF también, para que busque la forma de asegurar que esta niña, niño o adolescente tenga las necesidades básicas, tenga a lo mejor no va a ser una padre o una madre eventual, pero va a tener algún cuidador, porque son niños, son niñas, son adolescentes que forzosamente necesitan este cuidado, esta protección en la que los adultos podamos coadyuvar para poder brindarles ahora sí que el mejor contexto para que ellos se desenvuelvan. Sin embargo, el Estado también ya está rebasado, porque hoy en día las organizaciones de la sociedad civil con las que se cuenta, voy a hablar al menos de la entidad de Guanajuato, ya no tienen espacio. ¿Por qué? Porque ya tienen niños, niñas y adolescentes saturados en sus inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor pues le dan el asilo a puras niñas, pero como ya hay un niño aquí, hay un caso y no tenemos dónde meterlo, pues mételo allá en la casa hogar de las monjitas. Híjole, pero es que en esta asociación nada más reciben hasta niños de 6 años, pero la persona de aquí, este niño tiene 12 años, ni modo, mételo también. Y dicen las asociaciones, ya no cabemos, ya también tenemos que acudir ahora sí que a las instancias de carácter privado para poder solicitar que por favor nos cuiden, nos tutelen un rato a estas niñas, niños y adolescentes, pero también la asociación civil de carácter privado dice, pues no tengo el recurso, dámelo tú, Estado. Entonces los esfuerzos creo que son grandes, pero aún así, por muy grandes que sean, al final de cuentas no cubren en cabalidad para este tipo de problemáticas. La solución, Susana, si ya la tuviera, créeme que pues ya lo hubiera comentado, hubiera trabajado para que hoy en día ya no existiera ningún niño o adolescente en situaciones de soledad, de abandono, porque ahorita te estoy hablando, te estoy comentando niños que al final de cuentas se pueden cooptar
y podemos estar de alguna manera protegiendo en una organización de la sociedad civil, pero ¿cuántos niños en la calle no vemos? ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes no han crecido, no se han formado? Hay niños cuidando otros niños, ya sean sus hermanitos o hermanitos o amiguitos de la calle, porque están en el abandono. De hecho, es un tema muy fuerte, es un tema muy profundo, es un tema que inminentemente a todos nos vincula. ¿Por qué? Porque el Estado, les digo, ya tiene superado ese problema, ya por más que maximice esfuerzos, la situación le rebasó por completo. Ahora los adultos, porque toda niña, todo niño o adolescente tiene un padre y tiene una madre, si no, no hay forma de... Pero entonces, ¿dónde quedó esa sensibilización? Ideas tengo bastantes, ¿no? Desde el hecho de, desde una educación temprana, sensibilizar la responsabilidad o la obligación de ser padre, de ser madre de familia para que no se tome tan a la ligera, de educar sexualmente a la población desde edades tempranas, porque hoy en día, antes se decía que pues las abuelitas o así se embarazaban desde 15, 14, 13 años, pero hoy en día sigue siendo la misma situación. Encontramos, y yo creo que quizá es un poco más en comunidad, niñas, niños y adolescentes que ya son madres de otras niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nadie les habló, porque nadie les platicó, porque nadie les instruyó, nadie les educó, porque sigue siendo el tema sexual un tema de tabú. Entonces, tenemos N cantidad de factores, por ejemplo, ya personas adultas, ya no te voy a hablar de niñas, niños y adolescentes, adultas que van a su cita con el ginecólogo y les dicen, ¿sabes qué? También hay que ser como conscientes un poco a lo mejor de la capacidad que tú tienes económica para poder mantener a más niños, niños y adolescentes, porque tú ya tienes 7 hijos y quieres seguir teniendo y los niños no tienen para comer. Y puedes ahí irrumpir un poco el derecho también a la libertad de planificación familiar de esta niña, niño y adolescente. A título personal, considero que justamente, aunque muchas veces se puedan estar colisionando distintos derechos, ese interés superior de la niñez, si lo vimos, ahora sí que priorizar y preponderar el interés del niñito sobre el del adulto. Entonces, creo que a nivel judicial tenemos que mejorar, a nivel social tenemos que mejorar, a nivel educativo es que creo que en todos los aspectos tenemos que mejorar, pero de manera como fácil, entre comillas, o al menos inmediata, yo sí le apostaría a la educación no solamente a nivel escolar, en donde se puede involucrar niñas, niños y adolescentes, sino también salir a comunidades, salir al sector salud y poder explicar y sensibilizar de la importancia que como adultos tenemos para construir esta sociedad que en un futuro va a ser la que justamente va a estar moviendo todas las cosas, porque hay que recordar que la sociedad es la célula básica, la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, mientras sigamos con una célula enfermiza en la que el núcleo no esté pasándole tanta energía al riboso, vamos a seguir teniendo las dificultades y los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Y nada más para terminar mi comentario a tu respuesta, yo también le apostaría a revisar los sistemas de adopción, porque hoy en día también hay muchas parejas que quieren adoptar y los trámites son burocráticos, los trámites son lentos y tenemos que los niños entonces van creciendo, los bebitos se van desarrollando y ya un niño, una niña adolescente de 12, 13, 15 años, es difícil que ya los quieran admitir en los hogares, ya prefieren siempre adoptar a niñitas o bebitos que en su momento pudieron ser adoptados, pero por la burocracia, pues también crecieron y ya no les interesó a nadie. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Laurita. Está también el doctor Esaú Hurtado. Adelante, Esaú. Sí, muchas gracias, doctor. Doctora, pues felicitarle por esta cátedra muy, muy completa, muy extensa. Y también quisiera conocer su punto de vista, doctora, porque pues hablar de toda la Convención sobre los Derechos del Niño pues es muy amplia. México la firma en el 20 de noviembre del 89 y la ratifica hasta el 2 de septiembre del 90, de 1990. Para el caso de Querétaro,
porque digo, hablar de la convención pues es muy macra, es impresionante verdaderamente el trabajo tan abismal que hay en todos los sentidos para la protección de todos los niños y los adolescentes. Pero para el caso de Querétaro, se tuvo que implementar en el sentido de un sistema integral de justicia penal para adolescentes aquí en nuestro estado, pero tuvieron que pasar 16 años para poderla implementar. Entonces, hablar de los microsistemas de los derechos humanos creo que es bastante complicado y muy complejo poder estructurar, digamos, en todos los apartados que tiene esta convención, que como insisto, es extremadamente minuciosa y que México ha tenido que ir adaptándola realmente poco a poco. No se ha podido hacer el trabajo detallado y minucioso sobre todos los aspectos a que involucra la convención. Pero yo le quería preguntar, según su expertise, doctora, ¿a qué se atribuye, digamos, esta dilatación que tiene México a poder hacer estos microsistemas en derechos humanos? ¿Y por qué? Porque le pongo el caso de Querétaro para tuvieron que pasar 16 años y aún así se siguen todavía construyendo y matizando ciertos aspectos. Entonces, creo que es delicado tener una convención y que México no pueda llevar el ritmo, digamos, del espíritu o el sentimiento con la cual fue creada esta convención, precisamente para proteger a los niños y a los adolescentes. Entonces, esa sería mi pregunta, doctora. Gracias, doctor. Pues considero que no solamente Querétaro, así estamos en todas las entidades, porque de hecho, a título personal, considero que Querétaro en este aspecto es uno de los estados vanguardistas en el tema, o que al menos con respecto a Guanajuato, está más evolucionado en esta protección o en esta materialización del interés superior de la niñez. ¿A qué atribuyo yo este contexto, esta situación? Honestamente creo a que justamente no nos quitamos el lente del adultocentrismo y desde esa óptica redactamos los textos. Entonces, si desde la teoría, si desde el texto, si desde el contenido de un ordenamiento jurídico leemos que no está impregnado, que no tiene este espíritu de niñez, este enfoque de derechos en donde ya se tiene que reconocer de una manera dualitaria, no solamente se debe reconocer como el artículo primero constitucional nos habla de reconocimiento de derechos, no solamente tiene que ser a los adultos, eso ya quedó en el pasado, eso quedó cuando estábamos en un enfoque tutelar. Ahorita en el enfoque de derechos estamos hablándonos de iguales y justamente conociendo que es una edad en la que estamos en procesos de madurez, en el que estamos en procesos de desarrollo, el adulto tiene que tratar de que todo el contexto social tenga ese acompañamiento. ¿Para qué? Para que este niño, niña o adolescente pueda poder desarrollarse y desenvolverse de manera óptima para una vez que alcance la mayoría de edad, poder considerarlo la mejor versión que puede tener, y teniendo una mejor versión de niña, niño o adolescente, creo que vamos a tener una mejor versión de sociedad como pues en ámbitos generales. Pero yo creo que esa es la principal razón a la que atribuyo que no se materializa, porque no solamente es el interés superior de la niñez, creo que este fenómeno lo vemos en distintas figuras, tan solo si partimos desde la generalidad de derechos humanos, de los que hemos estado hablando aquí clase tras clase, porque considero que hacemos lo que mejor nos conviene y que vamos parchando y híjole, ahorita me llegó aquí otro caso y entonces resuelvo este caso individualizado, pero al final la general la dejo igual, y cuando hay oportunidad para hacer realmente reformas, pues hago lo que por encimita, realmente no tengo a lo mejor el estudio desde el nivel legislativo y no contrato a personas que tengan este tecnicismo, que tengan esta práctica, que tengan ahora sí que este conocimiento enfocado a niñas, niños y adolescentes, para de esta manera decir, ¿sabes qué? A lo mejor ni siquiera vamos a reformar, vamos a abrogar, pero vamos a hacer las cosas bien. Entonces el hecho también de que muchas veces no se admite que estamos mal y queremos fingir y estamos ahí disfrazando que estamos bien, pero podemos mejorar. Creo que por eso tenemos a lo mejor los resultados a los que hoy en día nos enfrentamos, doctor Esaú.
Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra participación? De lo que comentas, Laurita, verdaderamente, como tú bien lo señalas, habría que hacer toda una reingeniería en el ámbito legislativo, capacitar en el ámbito argumentativo para defender estos principios de la niñez y la educación. Creo que son 3 ejes que debemos de trabajar: educar. Todo esto parte de muchos vicios que se han tenido. Esto, vuelvo a insistir, el concepto del adultocentrismo se me quedó muy grabado porque todo está enfocado precisamente en las decisiones de los adultos, los que tienen capacidad, los que tienen derecho a decidir, los que manejan, los que manipulan, los que separan familias. ¿Y qué hay con los menores? ¿Quién nos defiende? Si los propios padres, ¿no?, son quienes tienen este tipo de problemáticas, ¿quién o qué institución o quiénes debemos de estar protegiendo a estos menores, llámese niños, niñas, adolescentes, por su inmadurez, como bien lo comentas todavía, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, creo que ya no hay alguna otra intervención. Creo que ha quedado bastante claro todo lo que nos has hecho favor de platicarnos en esta sesión. Y bueno, pues no nos resta nuevamente agradecerte la extraordinaria disertación de esta tarde. Nos dejas, como siempre, temas para reflexionar, temas para profundizar, temas para seguir investigando sobre todo. Y pues ha sido un gusto escucharte, Laurita. Muchísimas gracias. Comentarle a las personas que están convocadas que estás trabajando en el programa postdoctoral con esta parte del interés superior de la niñez y bueno, han sido muchas horas de esfuerzo y de estudio y de análisis para este tema. Así es que nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestra admiración, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Laurita, buenas noches a todos, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes, bonita noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.